Bueno, todos tengan una buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo del lugar y de la hora en que se encuentren. Y obviamente donde se encuentren, hoy vamos a hablar la última sesión sobre la vida y obra de Rosa Luxemburg. Esperamos que nos den like, porque necesitamos muchos likes y necesitamos también que compartan mucho la transmisión, porque no está creciendo mucho como debiera los podcasts más de este tema, ¿no? No creí que fuéramos a extendernos tanto sobre el tema de Rosa Luxemburg. No hemos terminado la escuelita, el libro de la escuelita de Rosa Luxemburg, de la introducción a la economía política. Y todavía nos falta terminar aquel, ¿no? Pero hoy ya finiquitamos, o damos fin a esta parte de la historia de la vida de Rosa Luxemburg, ¿no? Y bueno, ya con eso ya cumplí con todos ustedes en este sentido. Pero ustedes falta que cumplan dando likes, compartiendo la transmisión, porque creo que ahí sí ustedes se han visto lentos en ese sentido, hermano, solo creo, sostengo firmemente que se han visto lentos. Vamos a bajar un poco más esto, ¿no? Vamos a ver, ya está, ¿no? Y es necesario que ustedes ayuden también allí, ¿no? Si no, todo vale, bueno, sirve de mucho si ustedes no ponen de su parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con la parte, creo que la última parte en la que me quedé la vez pasada fue sobre cuando empezaba la guerra. Dijimos tampoco íbamos a meternos mucho en lo de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, porque eso ya se abordó en la parte de la socialdemocracia, en la crisis de la socialdemocracia. Lo que sí es el libro, ya abordamos el libro de la crisis de la socialdemocracia de Rosa Luxemburg. Rosa usó el libro, no, como estaba en prisión, cuando escribió este libro, usó el seudónimo de Genias o algo así, un seudónimo de un señor, ¿no? Que no existía. Cuando lo leyó Lenin no sabía quién era el tal Genias, ¿no? Ni menos sabía que era Rosa la que estaba detrás de este maravilloso escrito. Lo que sí hizo la observación Lenin sobre la observación de Lenin era que tenía que ir más allá en la última parte del libro. Rosa Luxemburg, alias Genias, cuando hablaba de la guerra de liberación nacional, ¿no? Y que si se trataba de una guerra porque una de las excusas de la socialdemocracia era hacer pasar la guerra Primera Guerra Mundial como una guerra de liberación nacional. Entonces Rosa les respondió, bueno, si así fuese, como estás diciendo, entonces tienes la obligación de armar a toda la población y entonces enfrentarla en contra de los invasores, ¿no? Si esa fuera la razón. Pero no lo estás haciendo. Eso es una prueba de que realmente no es una guerra de defensa de la nación. Eso es lo que les contesta Rosa. Y Lenin lo que replica es que en última instancia, no voy a meterme en el detalle, pero lo que quise decir Lenin es que no profundiza Rosa, y tendría que haber dicho que esta situación solamente se puede llevar bajo la situación de la guerra, una guerra civil, o sea, una franca guerra contra la burguesía por parte de la por ejemplo, el proletariado alemán en aquel entonces tendría que haberse enfrentado en contra de su propia burguesía para defender entonces toda la nación, y eso involucra una guerra de clases. Eso significaba convertir la actual guerra en una guerra de clases. No es como Zinoviev, que tenía una idea con una errónea concepción, ¿no? De que él decía que algo muy parecido a eso, ¿no? De que decía sí, que no a la guerra y que se derrotara en ese caso, que derrotara, por ejemplo, fuérase derrotar a Rusia, ¿no? Decía nada más, si no, sí, que pierda Rusia. Lo que Lenin planteaba y respondía era, sí, pero tenía que ser una derrota de Rusia, pero a través de una guerra de clases, convertir la actual guerra burguesa en una guerra de clases. Y eso es lo que la observación que le hace incluso a la propia Rosa, que a él le hubiera gustado. Porque desde luego alaba el trabajo de los Rosa, lo alaba, pero no, lo que él le hubiera gustado añadir era esa situación de que tenía que haberse convertido la primera guerra en una guerra de clases, ¿no? Y que eso no lo planteaba, no lo decía, pues, su documento. Yo creo que hubiera sido
eso es, o sea, no planteaba esta situación, que en todo caso la guerra nacional en Alemania tenía que haberse convertido en una guerra de clases, y triunfar así Rosa Luxemburg, pero pues bueno, si somos conscientes de que Rosa estaba en prisión en aquel entonces cuando escribe este documento y que lo saca a través del, pues sí, va ahí haciendo amistades, va generando una red de amistades a través de cómo saca de la prisión este texto, y obviamente por eso usa el seudónimo, para que no sepan que es la propia Rosa Luxemburg la que hace este texto, y no le vayan y le metan unos coscorrones, ¿no? Por andar ahí escribiendo cosas que no debería mientras ella estaba purgando una sentencia, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Es una parte de la situación. Ahora, eso es eso, por otro lado, se de recordar que era ya un sistema semipolicíaco el que se vivía, un régimen semipolicíaco el que se vivía en aquel entonces ya en Alemania, porque como los sindicalistas habían doblado las manos, como la socialdemocracia había obligado a que no hubiera huelgas por mayores aumentos salariales, por mejores contratos colectivos, pues o sea, en pocas palabras era la policía la que dictaminaba, no había igualdad de clases, sino que realmente se paralizaba la lucha de clases, pero era una parálisis a favor de la burguesía, porque se hacía lo que decía la burguesía, no lo que el proletariado planteaba, y entonces bajo esas condiciones pues era muy difícil llevar a cabo un trabajo revolucionario, porque la propia socialdemocracia así lo planteó. Todo esto lo hizo a cambio de que la burguesía se quedara la burguesía, perdón, el Partido Socialdemócrata con la campanita esa pedorra de la que incluso no le dejaron o sea, de ser el chairman del Congreso, ¿cómo se le llama eso? Ser mesa, pues, aquí en México no se le llama chairman, sino que se le llama, o sea, no el hombre silla, ¿no? Sino se le llama la mesa, ser mesa. Todo esto, lo hizo el Partido Socialdemócrata, tanto a favor de los votos de guerra, que originalmente Karl Liebknecht tuvo que votar a favor de ellos, no porque él estuviera a favor, sino por disciplina partidaria, el 4 de agosto de 1918, pero Karl Liebknecht no estaba de acuerdo con esta situación. Después se vuelven a dar los mismos votos en diciembre, y Karl Liebknecht ahora sí revienta ¿cómo se le llama esto? Pues sí, la unidad partidaria ya le valió un sorbete, y entonces él sí vota en contra en esta segunda ronda de votaciones, y ya vota en contra de la socialdemocracia, ¿no? A ver, déjenme ver aquí una cosa. Déjenme ver si se está oyendo, porque no me dicen si se está oyendo. Si se está oyendo, por favor, háganmelo saber. Yo voy a ver aquí si se está oyendo, porque, pues, bueno, no me dicen si se está oyendo o no, entonces tengo que ver aquí la transmisión, por si no estoy hablando yo como lorito, y y ustedes como no me dicen si se oye o no se oye, pues, pues entonces, y esto se queda grabado para más personas, ahí está, ya, sí, me queda claro que sí se está oyendo. Entonces, les digo, ese era el problema de Karl Liebknecht en aquel entonces, que se quedó solo, y él solamente votando, pues obviamente, pero en antes de este periodo, porque ya me adelanté un poquito, entre 1914 y 1900, después de 1914, se forma una fracción del Partido Socialdemócrata Alemán que se llaman los internacionalistas, todos aquellos que estaban opuestos a la guerra esta horrenda, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y son aquellos que habían mantenido los cuadros revolucionarios, se van a Zimmerwald, o sea, son sus cuadros revolucionarios que se mantienen internacionalistas, que se mantienen en contra de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia se van lejos para hacer discusiones políticas sobre cómo se van a empezar a organizar de ahora en adelante, ¿no? Hay un pueblo en Suiza que se llama Zimmerwald, se fueron a ese pueblillo, a Zimmerwald, a discutir sobre cómo va a ser la discusión política en aquel entonces.
Y entonces va a ver cómo va a ser la discusión política y toda esta situación, ¿no? Mm, no todos en Zimmerwald estaban de acuerdo con las ideas, había unos más a la derecha, otros más a la izquierda. O sea, había muchas ideas confusas en Zimmerwald, no había entre los revolucionarios, había obviamente, bueno, no obviamente, pero sí las alas de derechas estaban mucho más posicionadas que las alas de izquierda, y entonces las izquierdas tuvieron que incluso doblar las manitas por un rato a cambio de que se mantenga, porque es lo único que había para luchar, ¿no? O te regresabas a los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional que ya habían roto con todo, eso ya lo expliqué en la crisis de la socialdemocracia, o te mantenías allí, que es lo que había, ¿no? Después, en una segunda vuelta, creo que al año siguiente o alguna cosa así, bueno, el tiempo volvió a haber una segunda sesión en Zimmerwald, ¿no? Unos meses después, y la izquierda ahora sí da la vuelta, y entonces ahora sí les dan sus gracias por los likes, me gustaría que regalaran más likes, no por el sentido narcisista o alguna situación, sino para que se comparta más y que el robot, la inteligencia artificial que está participando en todo esto, ayude a, gracias Gerson, buenas noches, no tardes, no sé dónde te encuentres, o días, no sé dónde te encuentres. Entonces, es la situación que había en aquel entonces, ¿no? Hay dos inicios de la Tercera Internacional. Se puede considerar un inicio de la Tercera Internacional, la convención en Zimmerwald, ¿no? Todas estas convenciones en Zimmerwald es un inicio de la Tercera Internacional. Otro inicio de la Tercera Internacional, pues puede considerarse ya en 1919, después de la toma del poder, ya construyéndose la Unión Soviética como tal. Esa es una segunda intervención una segunda forma de decir de la Tercera Internacional. Son dos, pero esta es un inicio de la Tercera Internacional, tiene dos inicios, o sea, no sé cuál de los dos inicios quieras tú considerar, pero bueno, esta ya es un inicio de la Tercera Internacional, sea como sea, ¿no? Es aquí, este grupo que va de Alemania a Zimmerwald se hace llamar el Grupo Internacionalista. Este Grupo Internacionalista es el que después se va a hacer llamar... ¿Cómo se hace llamar? Se hace llamar Spartacus, o sea, Espartaco. Estos son el grupo de los espartaquistas, no la secta actual que actualmente vive, y que no, nosotros somos los espartaquistas, y que no, ustedes no. Originalmente este grupo se llamaba Internacionalista, cuando van a esta conferencia de Zimmerwald. Después hay una escisión a la izquierda, con esto les digo que allá había conflictos ahí entre derechas e izquierdas, y a la izquierda se cinde y se forma el grupo espartaquista. Bueno, finalmente en toda Alemania el grupo espartaquista llega a formar como 2000 cuadros en toda Alemania, más o menos en Berlín, eran más o menos 50, y había una serie también de ideas entre izquierdas y ultraizquierdistas allí también, ¿no? Muchos eran unos chamaquitos, algunos eran mucho más jóvenes, otros eran, bueno, uno de los amiguitos de Rosa Luxemburg, Georgis, no puedo pronunciar el nombre, no me lo sé, Leo Georgis, que se llamaba, perdón por no pronunciar bien el nombre del valedorcito bueno, espero que Rosa ni Leo Georgis se enojen, pero ya sé que no existen más que en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero bueno, espero que... Bueno, ustedes lo pueden ver ahí en internet cómo se llamaba, si no, ahí me lo ponen ustedes en el chat. Leo Georgis, me parece, bueno, este cuate tenía 50 años en aquel entonces, cuando más o menos tenía como 50 años, y el más viejo en aquel entonces de los espartaquistas tenía 34 años, entonces estamos hablando de gente muy joven. Y estamos hablando de un grupo de alrededor de 50% de clase obrera, o sea, tú partes 1000 de los 2000 eran obreros industriales, o sea, ya te imaginarás que sí había un ambiente combativo, más o menos o al menos un corrimiento a la izquierda. Bueno, ahora, vamos a explicar cómo se dio el corrimiento a la izquierda. Por cierto, quería hablar del metro, Bueno, del metro de la Ciudad de México, lo que está pasando, ya les dejé un video... Perdón, hago un paréntesis en todo esto porque empecé con Tokio y se me olvidó, como tradicionalmente hablo aquí en
esta sección. Siempre hemos hablado del metro de la Ciudad de México, y bueno, aunque sea aquí lo voy a hacer. Como ustedes saben, ha habido una serie de ataques o una serie de boicots, según algunos, según otros, parece la propia degradación. Yo ya he dejado mi posición al respecto de esta situación. Sea como sea, ya dejé un video que publican unos que se llaman Ejército Peludito y que los invito a que vean. Lo que me interesa de ese video es que está hablando la clase obrera, es decir, están hablando los maquinistas o sea, los que conducen los trenes aquí los trenes del metro. Y es muy importante que vean porque están pronosticando los trabajadores que que puede haber otros ataques, otro choque de trenes en otra línea, y entonces ellos explican que se debe a que la inteligencia artificial que conduce los trenes de la ciudad ya chupó farros, porque muchas de las tarjetas madres de las computadoras chuparon farros, y el problema es que ya no se fabrican esas tarjetas madre, y a mi entender me parece que tendrían que cambiar absolutamente toda la inteligencia artificial para volver una nueva inteligencia artificial. Pero bueno, es lo importante, ¿no? Que tienen que ver lo que dice la clase obrera, porque en este espacio somos también internacionalistas, seguidores de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Ted Grant, ¿no? Bueno, ya. Entonces nosotros nos posicionamos siempre del lado de la clase trabajadora, y por favor, no vayan y vean yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen los entrevistadores. Ya he tenido polémica con las personas que están haciendo la entrevista, con los reporteros, los que están haciendo el reportaje. He tenido debate con ellos, pero a pesar de ello, creo que es un buen trabajo ese que hicieron al entrevistar a la clase obrera, y entonces yo me pongo del lado de la clase obrera, y a pesar de eso, pues creo que sí vale la pena escuchar la entrevista que hicieron estos fulanitos, ¿no? Pero bueno, ya es todo lo que voy a decir por el momento, ¿no? Eso es uno. Lo segundo, gracias por los likes, por favor ayuden a repartir esta información, por favor. Es que para que se haga cada vez más grande la roncha, hoy más que nunca hace falta, crecer bueno, vamos a estar hablando un poco de política en México mientras vamos desarrollando este tema, porque van a ver cómo hay muchas cosas que como que parece que son muy parecidas, ¿no? Y podemos usar en ocasiones a la historia como una muleta de lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Y lo que estamos viviendo, lo que vamos a ver que se está repitiendo, que está pasando en la Revolución Alemana de aquel entonces, sirve como muleta de alguna forma para los acontecimientos que se están dando hoy en día, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, entonces, hay un choque, hay un choque entre los espartaquistas y el Partido Socialdemócrata Alemán en aquel entonces. Pero no solamente entre ellos. Hay un choque a nivel mundial, pero también nacional en Alemania, un país con una clase obrera tremenda, ¿no? Gigantesca. Es el país donde más obreros hay en el planeta en aquel entonces, y entonces están más cultivados los obreros de Alemania, son los más cultivados en aquel entonces, y pues es natural este tipo de situaciones, ¿no? En Alemania, ¿no? Y más en una revolución. Todo el mundo empieza a escuchar mucho a Karl Liebknecht y las posiciones de Rosa Luxemburg, alias Junias, ¿no? Entonces este panfleto se hace más o menos conocido, y toda la banda empieza a orientarse a la izquierda. Originalmente, en 1914, cuando estalla la guerra, todo el mundo era proguerra, todo el mundo estaba a favor de la socialdemocracia, todo el mundo quería ir a la guerra, que sí, que viva la guerra, y que una fiesta de social chauvinismo y de chauvinismo y mucha asquerosidad de esa. Entonces, no cuadraba esta situación con el ambiente revolucionario que se necesitaba para detener la guerra. Pero conforme va pasando el tiempo, pues la gente termina escuchando las ideas de Junias, alias Rosa, y las ideas de todo este grupo internacionalista, después los espartaquistas, que forman su propio periódico que se llama Die Rote Fahne, en castellano significa bandera roja, entonces el periódico de ellos se llama Bandera Roja,
Pero Rosa tenía ella no quería romper nunca con el Partido Socialdemócrata porque ella sentía que se podía perder el vínculo con la clase obrera, y entonces Rosa tenía una preocupación al respecto. Decía ella, no podemos nosotros dejar de desvincularnos con aquellos carnalitos, porque si no vamos a terminar como una miserable secta como lo es IMT, International Marxist Tendency, una pinche secta como esa. Y entonces tenía Rosa el temor de volverse como Alan Woods y todos esos güeyes. Entonces sí tenía Rosa, dice, no, yo no quiero ser así. Entonces bajo esas condiciones no vale la pena mantenerse o no vale la pena mantener una organización con esas características. Pero el ambiente daba para más, el ambiente daba para mucho más. Resulta que conforme va avanzando, la gente está en desacuerdo con la guerra y se empieza a formar un ala de izquierda dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, y la ala de izquierda llega a tal grado el pleito con la socialdemocracia clásica, que fue la que estuvo llamando a favor de la guerra, y que a tal grado que se arma un desprendimiento, hay una escisión a la izquierda, y se forma un nuevo partido que se llama Partido Socialdemócrata Independiente. Entonces los independientes, vamos a llamarles así, los independientes, Partido Socialdemócrata Independiente, en contradicción al Partido Socialdemócrata Clásico, cuya única diferencia era el llamado en contra de la guerra. A diferencia del Partido Socialdemócrata Clásico, que tenía un programa ya bien definido, que era originalmente era la de la Revolución Socialista, y ahora están traicionando la Revolución Socialista y se vuelcan hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el social patriotismo y toda esta cochinería del patriotismo y todo. O sea, hubo una traición allí. Pero sea como sea, tienen un programa definido de traición, o sea, querían volver todo hacia el parlamentarismo clásico, que todo vuelva al parlamentarismo, que todo se vuelva, y que ellos retomar el control del parlamento y quedarse ellos en la presidencia y mantener a Ebert como presidente de la socialdemocracia. Y mantener a todos los ministros de la o sea, quedarse bajo el control del país, ellos como socialdemócratas, pero ellos como un partido burgués más, ya no con el partido de la Revolución Socialista. Y esta situación empezaba a desagradar a la clase trabajadora en general, las desagradaba, que se formó un partido a la izquierda que se llama el Partido Socialdemócrata Independiente, que es una decisión de ellos, y la mayor parte se va con el Partido Socialdemócrata Independiente, o sea, la mayoría se encuentra hacia el partido y se quedan con una minoría los socialdemócratas clásicos. Cuando se quedan con una minoría los socialdemócratas clásicos, tienen miedo pues de desaparecer como una secta, y como tienen miedo, tienen ellos que tomar una posición en contra de la guerra. Es curioso porque de dientes para afuera toman una posición en contra de la guerra, pero ellos mismos siguen manteniendo las estructuras del pasado capitalista y siguen ya ahora siendo un partido burgués hecho y derecho, y entonces juegan porque por un lado agarran de la mano a la clase trabajadora, le hablan bonito, y por el otro lado le clavan el cuchillo a sus espaldas sin que se den cuenta. No están jugando un papel hipócrita, entonces en ese sentido hay un juego de doble un juego muy feo el que se está dando en aquel entonces, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de Revolución Alemana actualmente, ¿no? Estamos hablando de Revolución Alemana, y entonces, pues ya, entonces ya Karl Kautsky se da cuenta de esta situación, y entonces él se vuelca al partido de los independientes, y entonces deja de ser socialdemócrata Kautsky y se vuelve independiente durante esa época. El partido independiente es un partido con muchas posturas políticas, no es un partido con un programa definido, a diferencia del Partido Socialdemócrata, donde sí hay un programa bien definido, y en el otro no hay un programa de lucha bien definido. Hay muchas capas de la clase trabajadora, desde los más avanzados hasta los más atrasados. Entonces, lo que resolvieron finalmente los espartaquistas fue
pues seguir vinculados con los independientes, porque finalmente esa será la de la izquierda, y para no terminar pues, se volviendo una secta cualquiera, ¿no? Bueno, pues las sectas disque marxistas no hacen ese trabajo dentro, o sea, no hacen el trabajo que pide Rosa Luxemburg dentro de las organizaciones de masas. Entonces, para que no vengan con que no, es que es el trotskismo solamente, un trotskismo, una invención de los estalinos hijos de puta, porque realmente es una tradición de los marxistas hacer trabajo en las organizaciones de masas. Todos los marxistas hacemos trabajos en las organizaciones de masa. Sí, no les gustaba hacer trabajo en el PRD. No, el PRD no. Bueno, ahí se forma dentro del PRD actualmente una decisión a la izquierda, con un programa, por cierto, también indefinido, donde también es muy heterogéneo. Morena, se forma, hay una decisión en el PRD, se forma una decisión que se llama Morena dentro del PRD, y pues básicamente lo mismo. Tan es así que podríamos llamar al Morena como un PRD independiente. El papel que está jugando actualmente Morena es el de un PRD independiente. Para ser honestos y para hablar en castellano correcto, como nosotros los marxistas denominamos a Morena, nosotros denominamos a Morena como un partido independiente, como un PRD independiente, como lo fue el Partido Laborista Independiente. O sea, hay muchas similitudes en la historia de Morena con todos los partidos independientes. Y de Morena puede suceder exactamente lo mismo, ¿no? O está sucediendo de hecho exactamente la misma situación. Los marxistas estaríamos obligados a hacer trabajo adentro de Morena, o en este caso dentro del obradorismo, porque incluso Morena ya ha empezado una degradación dentro de Morena. En alguna otra ocasión volví a postear hace tiempo, bueno, hace no mucho tiempo, la semana pasada, un video de otra muchacha que vive en Coahuila, donde se está quejando de las imposiciones de Mario Delgado y que le está ahí refinando todo lo que le tiene que refinar a Mario Delgado, y que se ponen del lado de Mejía Verdeja. Nosotros como marxistas siempre nos vamos a posicionar del lado donde se encuentran las masas, y además dentro del lado más izquierdista, porque es el lado donde más propicio se encuentra el movimiento para nosotros empezar a divulgar nuestras ideas marxistas. Siempre nos ponemos de ese lado donde está lo más izquierdista, porque de ahí es donde podemos nosotros empezar a plantear nuestras ideas comunistas, lo más izquierdista de nuestras ideas comunistas, y es ahí siempre donde nosotros nos ponemos del lado donde se encuentran las masas, y del lado donde está más a la izquierda, o sea, donde están las masas, nos fijamos en el lado más izquierdista, y en ese lado empezamos nosotros a difundir nuestras ideas y empezamos a nutrir con ideas marxistas. Es así, es ese lugar. No tiene ningún sentido que yo vaya a esas organizaciones de masas si yo no voy a hablar de Marx. Esas son mis diferencias, por ejemplo, las diferencias que yo puedo tener con Alina Duarte, quien se hace llamar marxista, o quien se hace llamar socialista, quien dice Socialism for Future, o sea, socialismo para el futuro, pues entonces que se vea. Entonces, yo lo que creo es que está bien que se posicione del lado del obradorismo, porque es el lugar donde se encuentran las masas. Un marxista que actualmente no se encuentra en el obradorismo es un no marxista, no es marxista. No es solamente algo que haya salido de la mente de León Trotsky, sino todos los marxistas hacen ese tipo de situación de trabajo en las organizaciones de masas. No es una situación que estés obligado siempre a hacer. Hay momentos donde te metes a los partidos de masas, momentos en donde te sales, momentos donde conviene entrar, momentos donde te conviene salir. Me parece que en este momento uno tiene que estar en el movimiento socialista, obradorista, más que hacer trabajo independiente en sí mismo. Hay que hacer trabajo dentro del obradorismo, incluso más que en Morena. En Morena hay una degradación a tal grado que como ustedes ven, por ejemplo, yo no voy a apoyar, y los marxistas no vamos a apoyar lo que está sucediendo allá en Coahuila.
En Coahuila, lo más izquierdista que me parece que es Mejía Verdeja, y vamos nosotros a estar de ese lado de Mejía Verdeja. No es el socialismo, no es comunismo, tiene igual muchos defectos, tantos como con Guadiana, quizá, pero es donde se encuentra el sector más izquierdista del movimiento y es donde es más propicio, más prolífero trabajar, donde nosotros vamos a encontrar mejores posiciones para dicha situación, ¿no? No, entonces, y esa es la situación donde, esa es la diferencia, pues, nosotros no vamos con el mar, porque hay una teoría del mal menor, no, nosotros nos vamos con el más izquierdista, o vamos con Mejía Verdeja, porque es el mal menor, no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que vamos para allá, porque es el lugar más propicio para donde nosotros vamos a propagar nuestras ideas como marxistas y vamos a plantear nuestras diferencias también con el propio Mejía Verdeja, planteando nuestras ideas con el propio Mejía Verdeja, pero desde el punto de vista de izquierda, ¿no? Desde un punto de vista de izquierda, no mentando madres, no volviéndonos una secta, como lo es IMT, como lo es, o sea, CMI, no somos una secta, no podemos ser como esos güeyes, sino nosotros sí trabajando en el movimiento de izquierda, planteando nuestras diferencias, y para intentar nosotros ganar lo mejor de lo que tenga el movimiento obradorista en ese momento, y jalarlo para los cuadros de la revolución socialista y empezar a formar el Partido Comunista Revolucionario que hace falta aquí en México, ¿no? Que es lo que hace falta aquí en México. Por esa situación está habiendo mucha desmoralización, porque y hay mucha y va a seguir habiendo mucha desmoralización porque las masas no encuentran un ala a la izquierda, o sea, ya no hay nada más a la izquierda de Morena sino es las ideas del socialismo científico, y a mi parecer este es el momento en el que nosotros tenemos que empezar a agarrarnos para empezar a fundamentar las ideas del socialismo científico, ¿no? Yo creo que actualmente es en el obradorismo, no en Morena, sino en el obradorismo. A mí ya no me cuadra eso de estar ahí, porque en Morena no hay situación, por ejemplo, Guadiana, ¿no? Que dice que se va al Super Bowl, porque es más importante ir al Super Bowl que estar organizando su campaña electoral. Y Mario Delgado no le para el carro y le dice, tú no vas, y no lo agarra de las orejas, a ver, cabroncito, tú no vas a ir, tú te quedas y vas a hacer aquí tu campaña, no te vas al Super Bowl porque no estás de vacaciones, estás en una campaña y vas a fomentar tu campaña. Y además el señor es amiguito de la botarga que estaba ahí, que botarga vestida y a la Cámara de Senadores a mentar madres del movimiento, o sea, como Xóchitl Gálvez, ¿no? La botarga esta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, a nadie en Coahuila le convence esa situación de que haya quedado Mejía Verdeja y nadie confía en nadie confía en la encuesta. Nosotros los marxistas hemos sido muy críticos de la encuesta, no nos parece la forma en cómo se están haciendo las encuestas y no nos parece el método de las encuestas, pues y además tendría que ser el método de la elección, o sea, votación como siempre, ¿no? No la encuesta, ¿no? O sea, esto ya es como regresar al dedazo, ¿no? Aunque no nos guste escucharlo, pero eso es un regreso al viejo PRI, del dedazo y del tapado. Ahora no se llaman tapados, ahora se llaman corchalatas, y ahora yo los destapo, y ahora el destapado en Coahuila va a ser el tipejo bueno, el que ahorita está de candidato de Morena, pues ni siquiera vale ni me acuerdo, Guadiana, pues, bueno. Entonces, ya quedó claro, nosotros no estamos con la postura del mal menor, sino al contrario, estamos con la postura del lugar donde sea más propicio para nosotros desarrollar nuestras ideas de izquierda. Ese es el lugar más propicio que a mí me parece que tenemos para nosotros, y nosotros plantear obviamente nuestras diferencias, ¿no? También, sobre todo, porque si López Obrador dice, mi pecho no es bodega, pues mucho menos el nuestro, mucho menos como marxistas, y vamos a plantear también nosotros nuestras diferencias, ¿no? De la forma más educada que se pueda, pero lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar, tampoco el nuestro es bodega. Y ya, por eso no tiene sentido ahorita lo de Morena socialista, no, Morena.
Bueno, no, me parece que más bien, en todo caso, obradorismo socialista, ¿no? Más bien, yo diría más bien obradorismo socialista, más que Morena socialista, porque Morena, pues no. Ahora, por ejemplo, habrá que... A ver, yo quiero ver que los señoritos de Morena socialista, ¿qué van a hacer ahora en Coahuila? ¿Cómo le van a brincar? Porque su deber tendría que dejar, ¿sabes qué? Pues es irnos a apoyarla. Hubo una marcha creo que hace unas semanas, apoyando a Mejía Verdeja, como 50,000, se estima que llegaron alrededor de 50,000 personas en Coahuila a apoyar a la marcha, apoyando a Mejía Verdeja. O sea, me vas a decir, ¿cómo vas a estar en Morena? O sea, Morena socialista en este sentido no tiene sentido. En este sentido, ahora lo que tiene sentido es obradorismo socialista, ¿no? Eso es lo que sí tiene más sentido. Pero bueno, una secta más, que se pierde más allá, otra secta que se anda perdiendo ahí en el... Es una secta más que se pierde, ¿no? En el más allá. Pero bueno, volvemos a Rosa Luxemburg. Les dije que se iba a prestar mucho a las analogías de lo que está pasando actualmente, las actitudes de Rosa Luxemburg y de todo el marxismo, en este sentido. Entonces ustedes ya empiezan a entender el pensamiento marxista de Rosa Luxemburg, que es un pensamiento que en muchas ocasiones coincidía con León Trotsky. De hecho, nosotros como trotskistas, o sea, nosotros seguidores de León Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Ted Grant, nosotros le decimos, hay un texto de León Trotsky que es muy bonito, que se dice, Rosa Luxemburg y la Cuarta Internacional, algo así se llama, ¿no? Yo obviamente ya no suscribo la Cuarta Internacional, nunca cuajó la Cuarta Internacional, a pesar de ser seguidor de León Trotsky, y lo que ustedes quieran. Pero León Trotsky hacía un documento que se llama así, en aquel entonces estaba intentando formar la Cuarta Internacional, León Trotsky, y lo que él hace, León Trotsky, es, al final de ese texto dice, la cuarta se forma la cuarta se forma en base a las tres L's, ¿no? Lenin, Liebknecht y Luxemburg, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Por eso tenemos ahí la otra L, ¿no? Está la otra L, por ahí en algún momento deberíamos de poner también a Karl Liebknecht, por ahí en algún momento dado, que encontremos ahí algo de Karl Liebknecht, pues también ahí lo pondremos con Rosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, que estábamos hablando de... Entonces se forma el Partido Socialdemócrata Independiente, en contradicción al partido, gracias por los likes, me gustaría que me ayudaran con más likes y que sobre todo a compartir, porque esta información tiene que ayudarse a divulgarse en todo lo posible, porque la plataforma no nos va a ayudar y ahora sí que es lo que ustedes, ahora sí que solo el pueblo salva al pueblo, y estas ideas tienen que llegar a lo más izquierdista de todo el movimiento obradorista para formar el Partido Comunista Revolucionario. Las viejas organizaciones de masas siempre se forman a partir de las nuevas organizaciones de masas. Y esta no es la excepción aquí en Morena, es una vieja organización de masas a partir de la cual nosotros tenemos que formar una nueva organización de masas, que tendría que ser el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? O al menos así me gustaría que fuese. Pero bueno, continuamos. Rosa Luxemburg sigue en prisión, ella no puede participar como a ella le hubiera gustado, y en medio de todo esto, en medio de toda esta guerra, se forman los partidos socialdemócratas independientes, se da la Revolución Alemana. La Revolución Alemana, ya les he platicado cómo empieza de una forma espontánea, tal y como Rosa Luxemburg le gustaba, o con lo que Rosa Luxemburg, ya platicamos de ese documento de Rosa Luxemburg, ¿no? En alguna otra ocasión ya platicamos de ese documento de ella, o más bien cómo es que se forma del partido de masas, ese escrito, ¿no? El de partido de masas, ya platicamos la vez pasada de cómo salía ese documento del partido de masas, ¿no? De Rosa Luxemburg. Y bueno, ya, sale de forma espontánea la Revolución Alemana. Ya estaban hartos los soldados alemanes de irse a la guerra. Había estallado ya la Revolución Rusa en aquel entonces. Había triunfado la Revolución Rusa en aquel entonces. Habían tomado el poder los soviets,
que originalmente se encontraban los soviets a cargo de los mencheviques y los bolcheviques, lo que hicieron los mencheviques y los socialrevolucionarios, y entonces lo que hicieron los bolcheviques para sacar a los socialrevolucionarios, los mencheviques, fue emplazarlos a la izquierda, emplazarlos, no denunciarlos, sino emplazarlos. Los emplazaron, no voy a explicar la historia, porque la historia es muy larga, la historia de la Revolución Rusa, no la voy a explicar en este momento. El caso es que el partido bolchevique termina retomando el control del partido de los soviets, y con ello se toma el poder con los soviets, aunque en muchos soviets después de octubre ya se había dado octubre, pero en muchos soviets los bolcheviques seguían sin tener la mayoría, en algunos soviets seguían manteniendo la mayoría los socialrevolucionarios de izquierda. Tiempo después se rompe con los socialrevolucionarios de izquierda, desde luego que se rompió con los mencheviques, quienes tras la Revolución Rusa intentaron hacer un congreso, una asamblea constituyente, alguna cosa así por el estilo. En Rusia no les sale porque no tuvo convocatoria. Lo que querían hacer los mencheviques con esa asamblea constituyente, una especie de poder paralelo en contra de los soviets, pero como toda la gente le hizo el vacío a esa asamblea constituyentes, pues sí le sacaron la lengua a todos los mencheviques, se quedaron en minoría, no pudieron legitimizar ese nuevo golpe de estado que querían hacer en contra de Octubre Rojo, y se quedan en minoría, y a partir de entonces se vuelven sirvientes, lamebotas, lambiscones de los imperialistas, de todos los imperialistas que están ahí, de 21 ejércitos imperialistas que intentaron invadir la Unión Soviética. Se vuelven los lambiscones de esos 21 ejércitos, los mencheviques, y lo mejor de la clase obrera al frente con León Trotsky forman el Ejército Rojo y terminan reventándose a los 21 ejércitos que estaban pretendían invadir la Unión Soviética. Bueno, en medio de todo eso, en 1918 estalla la Revolución Alemana, donde ya estaban viendo los acontecimientos que se vivían en Rusia, donde había sido derrocado el zar, y entonces los alemanes también querían mandar a la goma al Kaiser. Kaiser en alemán significa César, al César, entonces querían mandar a la goma al César. Terminan en Kiel, en el puerto de Kiel, ya se los he explicado esto, lo vuelvo a explicar, el puerto de Kiel, los marinos agarran presos a los jefes marinos, digamos a los mandos altos de los marinos, los tiran por la borda, se empieza a hacer una insurrección armada en Kiel, en el puerto de Kiel, al norte de Alemania, se empiezan a agarrar, y terminan ganando. Las masas revolucionarias toman Kiel, toman el puerto de Kiel, todos los obreros, todos los astilleros, todos se ponen del lado de los marinos, empiezan a defender la insurrección del lado de los marinos, y los marinos empiezan a tomar el control de la ciudad. A partir de ahí se expande la Revolución Alemana como una onda expansiva a todo el país, y empiezan a formarse soviets en toda la nación alemana, ¿no? Pero había una situación diferente. También se forman los soviets. Y cuando se forman los soviets, la diferencia es con Rusia, que no había un partido bolchevique. Esa es una diferencia cualitativa, y que desafortunadamente hace una diferencia, pues. Al no haber un partido bolchevique, no hay una dirigencia revolucionaria que se pueda poner al frente de los acontecimientos de Alemania y que pueda triunfar la revolución alemana. Esa es una problemática que hubo en Alemania, que no hubo en Rusia. En Rusia sí había un partido revolucionario, el partido bolchevique, no había partido bolchevique en Alemania, y desafortunadamente eso fue la bancarrota del movimiento revolucionario en Alemania. Pero entonces los bolcheviques se quedan al cargo de los soviets, de los soviets después de octubre. La mayoría o muchos de ellos se estaba a favor, pero no existía un partido bolchevique. Entonces los
la dirigencia de los soviets alemanes las toman los independientes, los del Partido Socialdemócrata Independiente y los del Partido Socialdemócrata, que jugaban un doble discurso. Dentro de los soviets se hacían pasar por revolucionarios los grandísimos desgraciados, y por afuera andaban vendiendo el movimiento, andaban buscando cómo vender al movimiento y retornar al movimiento y retornar a la república burguesa. Pero ellos, incluso los socialdemócratas, querían salvaguardar la cabeza del zar alemán, que era el Kaiser. Entonces estaban buscando los propios socialdemócratas cómo defender al propio Kaiser en Alemania, ¿no? A diferencia del bolchevismo en Rusia. Entonces estaban buscando ellos cómo defender al Kaiser. Esa era la panorama de cómo defender al Kaiser, pero no podían defender al Kaiser. No tenían forma de cómo defender al Kaiser, porque se estaba radicalizando cada vez más el movimiento, y llegó un momento donde la propia burguesía alemana ya dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. El Kaiser, vamos a hablar con el Kaiser y pedirle, oye, güey, ya abdica, ¿no? Le dicen, llegan y le dicen al Kaiser, oye, güey, ya abdica, ¿no? Estás viendo cómo se puso el país, porque el país ya no te quiere, ya sácate de Alemania, ¿no? Ya diste lo que quieres, mira, es más, te vamos a pensionar, pero ya lárgate de aquí de Alemania, no queremos que estés aquí, ya la gente quiere una república aquí en Alemania, vamos a darles una república burguesa, la gente quiere los obreros quieren una república socialista, pues no les alcanza para tanto, nosotros queremos una república burguesa. Entonces queremos que ya le llegues, güey, no queremos ni siquiera una república monárquica, nosotros no queremos esa madre, ¿sabes qué? Ya llégale. Pero el Kaiser era terco y no se quería ir, decía, no me voy, no te vas. Y un día sale publicado en el periódico, que el Kaiser abdicó. Pero el Kaiser no había abdicado. No, yo no abdiqué, se enoja el Kaiser cuando lo leen en los periódicos. Aquí están diciendo que yo abdiqué y que yo no he abdicado. Y le quedan viendo el Kaiser, ya te vas a la madre, güey. ¿Sabes qué? Ya llégale, güey. ¿Qué sabes qué? Porque o te matan esos güeyes o te vamos a fregar nosotros. O sea, tú decides, güey. Es como lo de la película esa, o te chingas o te jodes, ¿cómo es eso? Es así, ¿no? Entonces, o sea, tú decides, ¿quién te quiebra? O te quebramos nosotros o te quiebra el proletariado insurrecto. Tú decides quién te quiebra. No, pues el país se fue al exilio, y se va al exilio a ¿dónde? A Holanda se va al exilio. Y entonces la socialdemocracia se queda con el país a cargo. Dice, la socialdemocracia se queda. Pero claro, al sector más conservador alemán no le sigue pareciendo la situación y quieren mandar a la goma a los socialdemócratas porque odian a la socialdemocracia, los odian con todo su corazón, y entonces ellos empiezan a maquinar por otro lado al ejército para que el ejército se reviente a la socialdemocracia y a los obreros insurrectos en aquel entonces entonces empiezan a aventar a los obreros, pero resulta que dicen que se empiezan a aventar al ejército en contra de los obreros insurrectos durante la revolución. El problema que empiezan a tener es que los obreros insurrectos empiezan a empatizar, con los obreros insurrectos empiezan a empatizar con las tropas a las que habían mandado para reventar el movimiento. Entonces, le dieron todavía, al haber aventado esas tropas en contra, lo único que hicieron fue reavivar el movimiento, y cuando reavivan el movimiento, ¿ahora qué vamos a hacer? Reavivamos el movimiento, o sea, ¿qué situación se va a organizar ahora que tenemos el movimiento reavivado? O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer con este movimiento reavivado? Estaba preocupada la burguesía. Entonces, aquel entonces empiezan a surgir el lumpen, y el lumpen se hace llamar, empiezan a formar cuadrillas de lumpenes, alias los Freikorps, los que más adelante iban a formar parte del partido nazi. O sea, empiezan a surgir ya los primeros elementos del partido, lo que iba a ser el partido nazi, los Freikorps, y entonces los Freikorps los empiezan a armar, y estos Freikorps son los que se avientan a los balazos frente a la revolución socialista, que es aplatada la revolución socialista a fuego y sangre. Entonces empiezan a aplacar toda la revolución socialista alemana en aquel entonces a fuego y sangre. Claro,
comandados, los Freikorps. Más adelante, ya se los había platicado, Rosa Luxemburg fue asesinada y Karl Liebknecht por los socialdemócratas, porque durante esas mismas épocas agarran a Rosa Luxemburgo, la meten a un hotel y órale, primero agarran a Karl Liebknecht, después a Rosa Luxemburg, y ahí estaban en el hotel esos, porque ya estaban amenazados de muerte. Por ahí de esos días estaba empezando a haber carteles en los que a Rosa y a Karl se les amenaza de muerte en muchos de esos carteles. Y dicen, no, te vamos a matar, Karl Liebknecht, vamos a matar. Ponían una foto de Karl y otra foto de Rosa, te vamos a matar. Y estás así amenazándolos de muerte. Entonces, Rosa ya veía que estaba en peligro ella y Karl. Y cometen el muy idiota error de no haberse escondido frente a las amenazas de muerte que estaban teniendo. Ese es un grave error que cometieron. No haberse escondido en su momento de las amenazas de muerte que estaban teniendo. Lenin en su momento lo hizo, ¿no? Cuando estaban amenazando de muerte durante la Revolución Rusa, él se esconde, y ese es un error que no comete, que comete esta Rosa y Karl, que no se esconden, ¿no? Se siguen en su viaje, y bueno, los atrapan, pero la socialdemocracia quería ya gobernar en un país quieto, ya no quería tener problemas. Pero los Freikorps no se atreven a matar a Rosa. Ellos dicen, no, yo no me la quiero echar, yo no, yo no me es aventarse un gran paquetote, ¿no? Matar a Rosa, matar a Karl Liebknecht, no, es un paquete, no, ahí los tenemos, ¿no? Pero los otros fulanitos sí querían que Rosa se aventara, que los Freikorps se aventaran el tiro, ¿no? Que mátala, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros, decían los nazis, los Freikorps. Pero dijeron ellos, si tú quieres que yo la mate, va, yo me la reviento, pero tú lo tienes que firmar por escrito, que tú te estás haciendo responsable y que tú eres el autor intelectual del asesinato de Rosa Luxemburg. Tú eres el autor intelectual del asesinato de ella, cabrón. Así es que cualquier cosa, yo te voy a hacer a ti responsable del asesinato de Rosa Luxemburg. Tú te vas a hacer responsable del asesinato de Rosa. Y va, cámara, que se avientan, que le escriben el Eber, ¿no? El carnicero, porque de profesión ya les he dicho varias veces que era carnicero, panzón feo del Eber, entonces se avienta por escrito, llegan, le dan un culetazo a Rosa, otro culetazo a Karl Liebknecht, les disparan, y el 15 de enero son asesinados, alguna cosa, y bueno, me parece que ya he dicho el grueso. No hay otra cosa que tengo que decir al respecto. ¿Cómo surge Ucrania? Sobre todo, porque ahora tiene que ver con todo esto. Les dije que se prestaba mucho a lo que está. Ya ven que yo entre cosa y cosa histórica siempre hablo siempre ser malas paralelismos o lo que ustedes quieran. O sea, el caso es que se presta al debate de lo que ocurre actualmente. Ucrania en aquel entonces surge efectivamente del tratado se me olvida el nombre, la ciudad, ¿cómo se llama? Lev-Britovsk, se me olvida. Bueno, de ese tratado, de esa ciudad, había Alemania, o sea, cuando estalla la Revolución Rusa, no quería que Alemania quería continuar. Había tres posturas. Una de ellas era continuar con la guerra, pero no podías continuar con la guerra puesto que los soldados rusos ya estaban cansados, ya estaban hasta la madre, y entonces ya incluso estaban empezando pues no podías, pero a pesar de eso había unos que decían que continuara la guerra. Otros, o sea, bueno, los que decían que continuara la guerra era el ala de ¿cómo se llama? Zinoviev y Kamenev, que nunca dan una, igual que Stalin, nunca dan una, en la historia nunca dan una de sus, Zinoviev y Kamenev no dan una. La otra postura era la de Lenin, de decir, ¿sabes qué? Paramos ya la guerra y concedemos a lo que nos den
La tercera postura era la de Trotsky, que decía, continuamos, pero hasta que estalle la revolución en Alemania. Mientras no estalle la revolución en Alemania, nosotros no, porque cuando estalle la revolución en Alemania, los alemanes, las tropas alemanas van a tener que retornar a su país y entonces ya no nos... Entonces, la postura de Trotsky parecía ser la más sensata, dadas las condiciones en las que se encontraban. Pero desafortunadamente, Trotsky, que estaba en las negociaciones, hacía tiempo, pero no estallaba la revolución socialista en Alemania, y finalmente se tuvo que optar por lo que planteaba Lenin, de nosotros como revolucionarios en Rusia, paramos la revolución, y una vez que paramos la revolución, es que ahí muere con la revolución rusa, para la revolución rusa, la revolución en Rusia es que para la revolución en Rusia, párale, pero, la guerra en Rusia, la guerra en Rusia, párale. Pero ahora los alemanes ya no solamente sino que estaban pidiendo parte del territorio. Entonces decían los alemanes, ¿sabes qué? Quiero que me entregues ahora una parte del territorio. Como nueva condición para parar la guerra, porque si no voy a seguir yo con la guerra. Entonces ahora imponían nuevas condiciones, y lo que imponían como condiciones era tomar como territorio lo que actualmente es Ucrania. Esos hijos de puta desde entonces querían Ucrania. Entonces, todo lo que es actualmente Ucrania es el territorio que querían quedarse en aquel entonces los alemanes. Entonces, para desafanarse de esas condiciones tan jodidas que querían los alemanes, es que se forma la República Ucraniana. Entonces, ¿sabes qué? Pues se forma Ucrania. Y se forma Ucrania. A ver, órale, güey. De nosotros ya no depende que tú, alemán imperialista, quieras retomar Ucrania, porque Ucrania ya no es territorio nuestro. Ucrania ya es una república aparte y tú no puedes estar tomando un territorio que no te pertenece a ti. Entonces ya deja de estar jodiendo y entonces sácate de aquí. No, órale, no vas a tomar Ucrania, lo que es, porque no es nuestro, no nos puedes imponer. Pues entonces ya, de esa forma es como empieza a surgir la República Ucraniana. En aquel entonces, así como surge la República Ucraniana, como una forma para evitar que se volvieran unos lacayos porque se volviera un territorio del imperialismo en aquel entonces, y así se salva Ucrania de ser parte del imperio alemán, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, sino que es algo que ya había ocurrido en otras ocasiones, de querer retomar, y que Alemania no es el primer, o lo que hoy tenemos ahí de que Alemania anda bien metido con el hijo de perra de Zelensky, con todo respeto, no me voy a callar. Lo que es Zelensky es un títere de Estados Unidos, que lo testamos a ese títere de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros, los marxistas, no estamos ni con Zelensky ni con Putin. Nosotros estamos con la clase trabajadora y les decimos que la clase obrera ucraniana va a tener que, para su liberación, va a tener que luchar en contra de dos invasores. Invasor de Estados Unidos, utilizando como puppet, o sea, como marioneta, al idiota de Zelensky, que se les volvió un Frankenstein. Ahora ya es actualmente un Frankenstein. Zelensky es un Frankenstein, es un Frankenstein que se les salió de control, o que se les está saliendo de control. Y entonces la clase obrera ucraniana va a tener que rifarse un tiro en contra del Frankenstein que formó a Estados Unidos y de los propios Estados Unidos, y en contra de Putin. Van a tener que rifarse el tiro a dos bandas. Eso es un tiro que se van a tener que reventar a dos bandas, y que es un tiro que solamente se puede refinarse a través de la revolución socialista. Y es aquí donde vuelve a ser válido lo que les acabo de decir hace rato de la guerra, de convertir la guerra imperialista en una guerra de clases, ¿no? Y será necesario que la revolución socialista en Ucrania sea la que le va a parar el carro tanto a los putinianos como a los Estados Unidos, para que se libere. Pero una revolución en Ucrania tendría un estallido en todas las exrepúblicas soviéticas, en particular en Rusia. Entonces, para que esto termine de hacerse cierto, tendría que volver
a regresar una revolución en la ex Unión Soviética, en particular en Rusia, en Ucrania, en Uzbekistán, en toda el listado de repúblicas, y va a haber una oleada de revoluciones socialistas para volver a regresar a la antigua Unión Soviética, pero ahora de forma democrática, sin el idiota de Stalin, desde luego. Entonces, esta es la posición que nosotros tomamos ante la guerra, la misma posición que toma Lenin en aquel entonces, ¿no? Nosotros tenemos esa misma posición en Ucrania y creemos que esa misma postura es la que tendrían que tomar todo aquel que se haga llamar marxista, ¿no? Entonces aquí se vuelve a presentar esta situación, ¿no? No es la primera vez que Zelensky, que no es la primera ocasión que intenta volverse a... No es la primera vez que Zelensky, alias imperialismo alemán, intenta meterse en Ucrania. Y en aquel entonces fallaron, en esta ocasión van a volver a fallar. Yo tengo mi esperanza y tengo todo mi corazón con la clase obrera ucraniana, con la clase obrera rusa, con la clase obrera de todos los países del este, y sé que ellos van a volver a levantarse como lo hicieron en su momento para aplastar al imperialista alemán, que son realmente un enano, son unos idiotas arrastrados del imperialismo estadounidense, y sé que ellos van a aplastar al imperialismo, y tengo todo mi corazón y todas mis esperanzas en que así va a ser, que la clase obrera de todas las Europas del este van a volver a reventarse a los imperialistas de Estados Unidos y los van a regresar a su lugar. O si ahora sí que Gone Home, British Soldiers, Gone Home. No, hay una canción de los de Gone Home, British Soldiers, Gone Home. Es una canción de que es del IRA, ¿no? Del ejército del republicano irlandés, ¿no? Les dice a los soldados británicos que se vayan a su casa, ¿no? Que digamos diciéndole, tu casa está tan jodida, está tan fea que tienes que venir a meterte a nuestras casas, ¿no? Para quedarte tú con nuestras casas. ¡Lo mismísimo! Es en esta ocasión, pero ahora es el Gone Home, American Soldiers, Gone Home. Regrésate a tu jodida casa, cabrón. Así de jodida o de fea de estar tu casa que quieres meterte tú en la mía, ¿no? En este caso es convertir la guerra actual imperialista en una guerra de clases, ¿no? Que va a ser la forma en como nosotros nos vamos a poder librar, es decir, en convertir esta situación en una situación revolucionaria, y esta situación revolucionaria en todos los países de Europa del Este, para reventarse y sacar a Zelensky y meterlo en prisión a Zelensky, que ese es donde debe de estar Zelensky. Igualmente a Putin, la clase obrera rusa vuelva a tomar a Putin por el cuello, se lo lleve por el cuello a la prisión, y que volvamos a regresar a las repúblicas socialistas, a la URSS, pero ahora con las ideas de León Trotsky y de Lenin originales, ¿no? Y desde luego de Rosa Luxemburg, porque a Rosa Luxemburg los idiotas de los estalinos la odiaban, a Rosa Luxemburg la odiaban con de todo corazón, la culparon en aquel entonces de la derrota en la revolución de 1923, la culparon de la revolución de las derrotas, o sea, Rosa la culpaban de todos los estalinos desgraciados, ¿no? El estalinismo es enemigo de Rosa, ¿no? De la misma forma en como los estalinos odiaban a León Trotsky, de la misma forma con la que odiaban a Rosa. O sea, Stalin odiaba a Rosa, odiaba a Stalin, odiaba a Lenin, odiaba todo lo que tuviera que ver con las ideas del marxismo realmente, ¿no? Porque el stalinismo no es marxismo, como ustedes han de saber. Otra cosa más que se me estaba escapando y que había que decir, y que es necesario decir, creo que de todas formas lo había dicho, pero no está de más volverlo a decir. La postura de Rosa sobre la Revolución Rusa de 1917. Se me estaba olvidando y había que decirlo, ¿no? O hay que decirlo como quiera que sea. ¿Cuál era la postura? ¿Cuál es la postura de Rosa? ¿Cuál tiene que ser nuestra postura ante todo esto, ¿no? Entonces, en este podcast se me estaba pasando decirles, ¿no? Rosa, sí, hay un documento que escribió que se llama La Historia, porque se llama
la Revolución Rusa, ¿no? Así, un documento todo pedorro, hay que decirlo. Es un documento todo pedorro, todo feo. En contra de los bolcheviques, básicamente estaba todo en contra del bolchevismo, mal hablando del bolchevismo, que el bolchevismo está feo, y que no, que el bolchevismo, y que... Sí, la bienvenida al partido bolchevique, que en un principio, y que, ay, qué valiente León Trotsky, ay, qué valiente Lenin, ay, ellos se atrevieron, y que... ¿Pero a qué se debe ese documento? Si se dan cuenta, ese documento no tiene el brillo de los textos que suelen tener los textos de Rosa Luxemburg, no son textos dignos de todo el materialismo histórico y que aporten al materialismo histórico, y no nos muestra la gran científica que era Rosa Luxemburg, no nos muestra el poder de ciencia, o sea, como científica de Rosa Luxemburg. Si ustedes han de recordar, de hecho estudiaba leyes, que estudiaba leyes, estudiaba ciencia política y estudiaba matemáticas ahí cuando entró. Me imagino que no habrá, pero que habrá empezado la carrera de matemáticas, pero me imagino que no la habrá terminado, ¿no? Ahí la siguió, pero finalmente tenía, o sea, incluso de ciencias naturales sí sabía Rosa Luxemburg, o sea, ella sabía ella sí sabía de ciencias naturales, ¿no? Y bueno, ella sabía de Rosa sabía sí sabía de ciencias naturales, pues. Y esto le servía obviamente en el terreno para volverse una científica en el socialismo científico, ¿no? O sea, en el terreno que en verdad a nosotros nos interesa y del que nosotros estamos interesados. Entonces, Rosa Luxemburg sí sabía de socialismo científico. Sí sabía, desde luego que sabía. Pero no es el brillo, pero este texto de la Revolución Rusa no tiene nada que ver con sus brillantísimas ideas que originalmente tenía. Entonces, bueno, pues habrá que explicar, ¿no? O sea, yo no creo que sea una... Bueno, vamos a explicar cómo estuvo la situación. Rosa Luxemburg estaba en prisión. No era cercana a lo que estaba pasando, o sea, de corazón y de todo amor pudo haber estado con la Revolución Rusa, pero cuando se dan los eventos de la Revolución Rusa, ella estaba en prisión. Entonces, no podemos decir que ella sabía de primera fuente lo que estaba pasando. Si se acuerdan de los pasados podcasts, nosotros explicábamos que cuando Rosa, nosotros explicábamos que cuando Rosa estaba ella en disposición cuando Rosa estaba en disposición, cuando Rosa sabía qué onda, cuando Rosa sabía qué movida había que hacer, o sea, cuando Rosa sabía qué onda, en 1905 ella se fue a Polonia para vivir los acontecimientos que se dieron en 1905 en Polonia, y para vivir ella en carne viva cómo era la revolución allá. Rosa se fue en aquel entonces para allá. ¿Sí se acuerdan? Que Rosa se fue un momento para allá, que eso se los expliqué. Si Rosa le hubiera tocado en libertad los acontecimientos que se dieron en 1917, seguramente hubiera partido rumbo a Rusia. De hecho, todos los revolucionarios rusos se encontraban fuera de Rusia en 1917, cuando estalla la Revolución de Febrero. Cuando estalla la Revolución de Febrero, todos le caen pum 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 y llegan a Rusia, ¿no? Todos los revolucionarios llegan para Rusia, todos llegan para allá, que estaban en el exilio. Y Rosa Luxemburg seguramente habría hecho lo mismo. De hecho, hay una expresión, creo que de Lenin, que decía que realmente la revolución de 1905 fue un ensayo general de lo que iba a pasar en 1917. Entonces, si Rosa hubiera estado en posibilidades, ella hubiera partido para 1917 de la misma forma. Entonces, Rosa seguramente habría sido una revolucionaria que hubiese estado allá en la revolución de 1917 y la hubiéramos visto allá en Rusia. Segurito que ahí hubieran dado, ¿no? No pudo. Entonces no puedo decir yo
es que Rosa era muy cercana. No, hay que decir las cosas como son. Rosa no era muy cercana, no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando en Rusia. Hay que ser sinceros, hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son. No sabía Rosa lo que estaba pasando. Cuando Rosa escribe ese documento, lo hizo en secreto. No lo hizo para las grandes masas, porque ella sabía de su dolencia. Ella sabía de qué pie cojeaba, ella sabía que no sabía exactamente lo que pasaba. Entonces ese documento, cuando lo escribe, se lo escribe en secreto a Leo Giorgis, ¿no? Que por cierto nadie me dijo cómo era el nombre, yo le estoy diciendo Leo Giorgis, no sé si se diga Leo Giorgis, el novio o amigo novio, tenía una relación muy rara con el señor pero bueno. El caso es que, sea cual sea la relación que tuvo de vida con este señor, se lo escribió a él, en secreto, para él, nada más para él, era nada más para él, no era para nadie más, era para él. No era para que se enterara nadie más. Entonces, cuando se publica, ¿por qué? Porque Rosa no. Entonces, lo que quería Rosa es más bien la aprobación de él, como diciendo, oye, ¿qué tan bien estoy? Lo que te estoy como escribiendo aquí, ¿es cierto? ¿Es verdad lo que te estoy diciendo o nada más estoy ahí diciendo como... O sea, es como tanteándole, lo que estaba haciendo Rosa era como tanteando, andaba buscando, a ver, pues sí, como quien no ve y anda con el bastón ahí tanteándole. Es lo que estaba haciendo Rosa en ese texto, porque no era un texto para el público, era un texto nada más para su amigo, novio, amigobio, lo que sea. Era un texto, se dan cuenta, muy íntimo. Lo que hizo Paul Levy después, que es un cabrón, grandísimo cabrón, en publicar ese texto, fue algo descortés, es algo sucio, es algo indigno. Ese texto es como si que, imagínense ustedes, tienen algo íntimo, ustedes que contarle a alguien y se lo cuentan solamente a la persona a la que más confianza le tienen, y que de repente una tercera persona se entera por accidente y esa tercera persona anda de chismosa diciéndolo por todos los demás. Esa persona se vuelve indigna, es una persona indigna, ¿no? Es una persona a la que ustedes le perderían todo tipo de confianza. Eso fue lo que hizo Paul Levy cuando publicó ese texto de Rosa Luxemburg. Eso no se vale lo que hizo ese grandísimo granuja. Ese güey, o sea, es una persona sin principios, que no sabe ser amigo, pues, una persona que no es una amistad, no sabe, es una persona invasiva, porque igual en la carta, igual le pudo haber hecho una carta de amor, al otro fulano, ya, no sé qué, y el otro fulano le corresponde a Rosa, sí, que era muy fácil enamorarse de Rosa, me imagino, ¿no? Bueno, pues yo nada más me entero y me enamoro de Rosa, yo nada más veo, nada más veo lo que dice, tanto lo que hizo Rosa y me enamoro, pues me imagino que todos habríamos dado medio brazo por Rosa, entonces, pues me imagino que así andaba el señor, ¿no? Y me imagino que era, por lo tanto, una persona muy cercana a ella, por todo esto que les digo, y que no se vale que alguien esté publicando cosas íntimas, y esa carta era una carta íntima. No se vale, no. Y lo que hizo Paul Levy fue efectivamente publicar algo íntimo. No significa que tú estés completo. Rosa nada más era como su pensamiento. Pero hay como, oye, ¿qué tal anda la movida? Es cierto, y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú eres cuate y no lo vas a sacar. Mira tú lo que pasó. Mira tú, que llega un tercero, se entera y lo empieza a difundir. Eso fue una cochinada. Fue una completa cochinada eso fue una completa cochinada. No, eso fue desleal. Lo que pasó. Entonces, ese texto no puede considerarse como algo que digno que no puede considerarse como algo digno de debate, pues.
no es ni siquiera no es ni siquiera la gran Rosa Luxemburg a la que estamos acostumbrados, o sea, no. Sí me explico, o sea, a mí no me gusta lo que... miren, perdón, dice, no sé si sea cierto, pero me acaba de llevar una nota, terremoto de 7.8 en Turquía y Siria, los edificios que no deberían haberse derrumbado en el sismo. Parece que acaba de pasar en este momento, no me consta, me llegó esta nota, ¿será cierto? No lo sé. Pero dice, pero que esto acaba de pasar, dice. Bueno, ojalá que ya eso ya se haya parado, ¿no? Ay, esperemos que esto ya se haya parado. Pero bueno, como quiera que haya sido, me llegó esa nota. Y bueno, entonces, eso es una cosa que... Ahora, otro balance sobre todo esto que quiere decir de Rosa Luxemburg, porque las sectas son muy dadas a decir, es que Rosa... no entendía, eso es una cosa, ¿no? No hay que considerar ese texto como un texto serio, no es algo serio ese texto de Rosa Luxemburg, a mí me parece, porque ni siquiera ella lo consideraba como algo serio, así de fácil, ¿no? Y me parece muy sucio, y se me hace ahora muy sucio que se esté utilizando ese texto, los entre comillas sus luxemburguistas, para echar a andar a Rosa Luxemburg en contra del bolchevismo y hacer una cuarta espada, no sé, una 4.2 espada en contra del marxismo, el luxemburcismo, y hacerla pasar como pacifista y no sé qué tantas tarugadas intentan inventarse a partir de ese texto de Rosa Luxemburg, y eso me parece que es muy sucio. Entonces, no consideramos nosotros los marxistas como serio esta carta, nosotros no la consideramos. Esa es una parte. Ahora, otra cosa que quiero decir, como este balance de qué onda con Rosa Luxemburg, es que las sectas, no, es que Rosa no entendía el papel del Partido Revolucionario. Esto es muy dado entre los aparatchik, ¿no? Todos los aparatchik dicen, no, Rosa no entendía el papel revolucionario, no, del Partido Revolucionario, y Rosa no entendía la importancia del papel revolucionario del Partido Revolucionario, y la prueba de esos son los grandes errores de Rosa Luxemburg. Váyanse. ¿Por qué lo dicen los aparatchik todo esto? ¿Para sentirse superiores a Rosa Luxemburg? Sobre todo en CMI, en IMT. Como les encanta decir, Rosa no entiende la diferencia. No, Rosa no sabe de un partido, la importancia del Partido Revolucionario, que nosotros sí entendemos. Y entonces soy superior a Rosa, sé más que Rosa. ¿En verdad? ¿Te cae? ¿Really? ¿En verdad te cae que Rosa no entendía la importancia del Partido Revolucionario? O sea, esa cosa, esa bobaliconería, ¿tú en verdad te cae que Rosa no entendía eso? Y que tú eres superior a Rosa porque Rosa no entendía la importancia del Partido Revolucionario y que por eso fue derrotada la revolución en Alemania. A ver, no mezclemos las cosas. Es verdad que hizo falta un partido revolucionario en Alemania para que triunfara la revolución en Alemania. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el hecho de que eso haya sucedido no significa el hecho de que eso haya sucedido no significa el hecho de que eso no significa que Rosa no entendiera el papel del Partido Revolucionario. Son dos cosas distintas. Entonces, hay que entender una cosa y otra cosa, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Es verdad, pero de eso a que Rosa Luxemburg no lo haya entendido es una pendejada. Perdón, pero así es. Así es. Me hacen enojar y... bueno, tan Rosa Luxemburg lo entendía que por eso no quería, nunca se quiso desafanar del Partido Socialdemócrata Alemán.
Así de fácil. Está después la Primera Guerra Mundial, luego viene la situación esta de la ruptura, que se forma el partido no es un partido, primero los internacionalistas, después los espartacos hacen su periódico, el Bandera Roja, el único periódico que tuvieron ellos. Y Rosa Luxemburg quería que no se desafanaran del movimiento de masas, y esa era que no verse como una secta. Esa inquietud de después Rosa Luxemburg no quería que se llamaran ellos partido comunista, porque ella tenía el miedo de que las masas tuvieran miedo de llamarse partido comunista, en contraste con Lenin, que Lenin decía que sí nos teníamos que llamar partido comunista, como para distinguirnos de la socialdemocracia, ¿no? Que Lenin terminó teniendo la razón en eso, ¿no? Entonces, ¿te cae que Rosa Luxemburg no entendía la posición del Partido Revolucionario, la necesidad de la construcción de un partido revolucionario después de todo esto? Después de todo esto, ¿te cae que? Pues claro que no. El que no entiende que Rosa sí entendía la situación, pues fuiste tú. Son las sectas, los aparatchik, son los que en verdad piensan que Rosa no entendía esa situación. No, Rosa sí lo tenía claro. ¿Por qué fue de Rosa? Sí, porque no había un partido revolucionario. ¿Fue culpa de Rosa? No, en lo absoluto. No hay culpa de Rosa. Rosa no es la responsable de dicha cochinada, ¿no? Rosa no es la responsable. O sea, Rosa no es responsable de esa situación, para nada. No. Rosa no es responsable de eso. De la derrota de la revolución en Alemania. Pues finalmente no se pudo formar el Partido Revolucionario, pero esa no fue culpa de ella. No es que ella haya llamado en contra de la formación del Partido Revolucionario. No había más cuadros revolucionarios en Alemania, si eso es verdad. ¿Eso es responsabilidad de Rosa? No. Desde muchos años atrás hubo una liquidación de cuadros revolucionarios, ¿no? Leo Georgis murió unos meses después de Rosa Luxemburg. Franz Merin muere unas semanas después de la muerte, 2 semanas creo después de que muere Rosa Luxemburg. Pues el señor ya estaba viejito. Cuando muere Rosa Luxemburg, pues yo creo que le habrá partido el corazón. Ya no contar ni con ella ni con Karl Liebknecht, muere. Leo Georgis muere. O sea, la dirigencia de los espartaquistas empieza a fallecer, porque después los Freikorps abrieron un periodo contrarrevolucionario sangriento, empezaron a matar a lo loco, matar, y empezaron a matar por todos lados. Entonces yo quiero que me digan ustedes, ¿en verdad ustedes creen que Rosa Luxemburg es culpa de Rosa Luxemburg? Pues no, que no haya habido formación de cuadros revolucionarios. Si Rosa Luxemburg por eso hizo la escuelita de formación política que tenía en 1906 en adelante, o sea, con el propósito de formar cuadros revolucionarios para la revolución socialista. Por eso Rosa Luxemburg no se desafanó, no era una sectaria, pues. Entonces, no se puede decir que es culpa de Rosa Luxemburg. Permítame un momento porque... Entonces, no se vale lo que está pasando, no se vale lo que se dice de Rosa. ¿Mm? Sí, ¿que por qué fue derrotada? Sí, porque no hubo un partido revolucionario, la revolución alemana, porque no había un partido. ¿Eso es culpa de Rosa Luxemburg? No es culpa de Rosa Luxemburg. Pues es culpa de todo el aparato socialdemócrata alemán que jugó un papel contrarrevolucionario, que quien aspiraba a ser el partido revolucionario, es decir, el Partido Socialdemócrata, se vuelca en su contrario y
pues y se vuelve un partido contrarrevolucionario, un partido que empuja a los Freikorps a un asesinato de todos los cuadros revolucionarios y devolver una piscina de sangre toda Alemania. Pero eso no fue culpa, pero en eso, de no haberse dado en esos acontecimientos, o sea, no, seguramente hubiera triunfado la revolución socialista, ¿no? Después se forma el Partido Comunista Alemán con cuadros jóvenes ultraizquierdistas, pero no era ninguno de ellos un cuadro que pudiera a ellos imponerles y que pudiera a ellos pues imponerse y decirles no, eso faltó en Alemania, pues. Quizás si Rosa hubiera sobrevivido, hubiera tenido la suficiente peso moral sobre todos ellos y entonces pudo haberse evitado varias aventuras ultraizquierdistas en Alemania, sobre todo puchismo, había muchas tendencias al blanquismo, todo esto, ¿no? Pero sí quería terminar con eso, no es error de Rosa Luxemburg, ¿cómo no va a entender algo tan obvio, Rosa Luxemburg, ¿no? Solamente los tontos piensan que los apparatchik, que suelen ser tontos, son ellos los que contribuyen. Y tienen varios errores los apparatchik, ¿no? Este es uno de tantos, ¿no? En economía política se equivocan mucho, no sé, suelen equivocar. Mira, decía Trotsky que que tú te sueles equivocar cuando te equivocas en tus errores en economía política suelen venir de los errores en la teoría del valor, y que tus errores en política revolucionaria suelen venir de no entender el funcionamiento del partido revolucionario. Y a mí me parece que esto es una situación, ¿no? A mí me parece que esto es una situación porque los hombres de aparato son los que se suelen equivocar en esto, ¿no? Bueno, en fin, ya seguiremos nuestras siguientes transmisiones sobre la Escuela de Economía Política del Rosa Luxemburg, y esperemos ya terminar ahora sí con eso. Y esta ya es la última transmisión. Quería terminar pues con esta balance sobre la obra de Rosa Luxemburg y darle una respuesta a los apparatchik y ya por fin a pararle el carro a los apparatchik para que no se sientan más inteligentes que Rosa, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias tengan ustedes, ojalá les haya gustado esta cápsula, este podcast, y espero que me ayuden a seguir difundiendo este tipo de podcast en general y que pongan muchos likes, ¿vale? Muchas gracias, espero que les haya gustado.